¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, recuerden que Sabiduría para la Vida es ese espacio para los que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios a través de su palabra, la Biblia. ¿Cuáles son las características de un líder según la Biblia? ¿Existe el concepto de liderazgo en la Biblia? Bueno, algunas personas argumentan que la palabra líder no aparece en la Biblia, pero sin embargo el concepto de liderazgo sí está fuertemente marcado. Ahora, es diferente el líder según la Biblia que el concepto de liderazgo que viene del mundo corporativo, del mundo de las empresas, ¿verdad? En el mundo, el concepto de liderazgo o de grandeza o de ser alguien que dirige es uno, y en la Biblia el concepto de liderazgo es otro, pero de que existe, existe. De hecho, tenemos un montón de ejemplos de personas que Dios levantó y usó a lo largo de la historia del pueblo de Dios como líderes, ¿verdad? Por ejemplo, hubo aquel gran líder que Dios usó para sacar al pueblo de Israel de Egipto, llamado Moisés. Luego el que Dios levantó para introducir al pueblo en la tierra prometida, llamado Josué. Aquellos líderes que Dios levantaba en la tierra prometida antes de los reyes, ¿verdad? El Señor levantaba a aquellos jueces como Gedeón, como Sansón, como Débora, como otro montón que podemos mencionar. También el concepto de liderazgo en los reyes, aquellos líderes de grupos pequeños que había en el pueblo de Dios cuando Moisés delegó. En fin, el concepto de liderazgo es indiscutible. Las iglesias en el Nuevo Testamento también tenían un líder. El Señor se refiere en el Apocalipsis al ángel o al líder de cada una de esas iglesias, ¿verdad? Había el concepto de pastores, de apóstoles en aquel tiempo, etc. De manera que el concepto del líder es indiscutible en la Biblia. Y hoy en la Iglesia de Cristo Dios levanta líderes, solo que debemos saber cómo el Señor quiere que seamos los líderes de su iglesia, diferentes a los líderes del mundo, ¿verdad? Y en cierta ocasión los discípulos estaban hablando acerca de este tema del liderazgo, discutiendo entre ellos quién iba a ser el mayor. Lo más tremendo es que Jesús acababa de anunciar su muerte cuando esto ocurre, ¿verdad? Y ellos peleándose por ver a quién le iba a quedar el reino o quién iba a ser mayor en el reino de Dios. Y el Señor en Marcos 9, este pasaje también está en Mateo 18 y en Lucas 9, pero nos vamos a enfocar en el de Marcos 9, versículo 33 en adelante, por si ustedes lo quieren revisar en su casa. El Señor se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo: si alguno quiere ser el primero, si alguno quiere ser el líder, oiga lo que el Señor dijo, será el postrero, tiene que ser el último. Es decir, el líder en la iglesia de Cristo, un líder no tiene que correr por llegar primero, tiene que ir en la retaguardia, tiene que ir en la parte de atrás, cuidando a los demás, asegurándose que todos lleguen incluso antes que él. El líder en ese sentido no es solo el que más sabe, el que más aprende, sino el que más ayuda a los demás a entender la palabra de Dios. No es el que más se desarrolla o el que más crece o el que más manda, el que se enseñorea, porque así es en el mundo, así es, ¿verdad? El líder, el jefe se enseñorea, él quiere que lo sirvan. Pero dice la palabra de Dios, y el que quiere ser primero entre vosotros será el servidor de todos. Quiere decir que en la iglesia de Cristo el líder es el que más sirve. La grandeza en la iglesia de Cristo es hacia abajo y no hacia arriba. No es el que más se ve, es el que menos se ve y el que más se asegura que los demás se vean o que los demás avancen. Así que el primer concepto del líder es que es un líder siervo. Ese es el primer concepto de liderazgo según la Biblia. El líder cristiano es un líder siervo, es alguien que ama el crecimiento de los demás, el desarrollo de los demás, que ama servir a los demás y no viene para ser servido. El máximo ejemplo de esto es Cristo, que vino para servir y dar su vida por muchos y no para que lo sirvieran a Él. ¿Cómo somos? ¿Estamos sirviendo a los demás o esperamos ser servidos? En segundo lugar, el segundo concepto de líder según la Biblia es una persona que no le molesta que otros brillen y no le molesta que otros se desarrollen. Podemos ver en el versículo 38 que Juan está acusando a una persona que anda ministrando en el nombre de Jesús y que no es de los discípulos ni anda con los discípulos, pero anda ministrando en el nombre de Jesús.
Y Jesús le dijo, no se lo prohíban, ay, déjenlo, porque esa persona no está en contra de nosotros. Si habla en nombre mío y habla la verdad, él está a favor. Así que hay otras personas que también van a poder ministrar. El líder cristiano, el líder según la Biblia, no es competitivo. A veces en el mundo corporativo, el líder se vuelve como el rey de la montaña. Y al nomás llega a la cima, él está pendiente de que otros no suban, de ponerle zancadilla al otro, de empujar al otro. Y está todo el tiempo luchando porque nadie suba a la cima con él. Pero en Cristo el liderazgo extiende la mano y ayuda a que otro suba. Y de esa manera yo puedo continuar subiendo con otros. Si llego y cruzo la línea de la meta final y nadie viene conmigo, probablemente no soy líder, porque no estoy dirigiendo a nadie. Pero el líder siervo extiende la mano y ayuda a que otros suban. El líder siervo quiere que otros se desarrollen. Un buen indicador que alguien es un líder cristiano es que las personas alrededor de él crecen espiritualmente y se desarrollan en sus dones. Y en tercer lugar, un líder cristiano cuida minuciosamente su vida personal para ser ejemplo y no tropiezo. En el mundo, los líderes dicen, ¿qué importa? Si mi vida personal no le incumbe a nadie, yo en lo profesional, dicen los jefes, yo soy el jefe de esta organización y yo aquí mando y nadie se meta con mi vida personal. Pero en Cristo no es así. Dice Jesús, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Está Jesús hablando del tema del liderazgo, ¿verdad? Le está diciendo a los discípulos, en primer lugar, el que quiere ser grande, sirva. En segundo lugar, no estorben a que otros se desarrollen y a que otros crezcan. Y en tercer lugar, cuidado con ser de tropiezo. Es decir, que mi vida personal sí incumbe para mi liderazgo cristiano. Porque yo debo demostrar ser una manifestación, ser un reflejo del amor y del carácter de Dios para aquellos que vienen tras de mí. Debo de procurar ser un ejemplo. Así le dijo Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sé ejemplo en todas estas áreas, en pureza, en palabra, en doctrina. Él tenía que procurar ser ese ejemplo, considerando que el líder debe de dar el ejemplo a los que está dirigiendo. Bueno, esto ha sido todo por esta semana. Características de un líder según la Biblia. Espero que les haya servido el video, que les guste. Pueden proyectarlo con su equipo de trabajo si esto les sirve en su iglesia. Si no se han suscrito a este canal, por favor háganlo. Se llama Javier Carrá, Sabiduría para la Vida. Denle thumbs up, compártanlo, activen las notificaciones y primero Dios nos vemos la próxima semana para otro video donde tendremos sabiduría para la vida. Bendiciones.